Bueno, entonces el que deba alguna actividad, última oportunidad la semana que viene, ¿sí? Ya después a partir de ahí va a estar desaprobada. Y como dijimos, no va a haber Zoom la semana que viene ni tareas nuevas por el momento. Solo completar si alguno debe. Así que el que está al día puede, ¿cómo se llama? Descansar, digamos, por lo menos en esta materia, no sé en el resto. ¿Tuvieron estática en la hora anterior? No, ¿No? ¿Hoy no? no. No, hoy no, profe. Bueno, bueno, ¿están viendo la pantalla compartida Lo ahí? que sí tuvimos fue historia. Sí, Historia de la mañana. sí. Sí, Inglés. Ah. ¿No están teniendo Zoom en ¿Inglés todas las cuándo? materias? No, ¿De de alguna todas sí? no. Exacto. No. Bueno, ¿cómo fluye? Acá tienen otra para la guía de lectura. ¿Cómo fluye la corriente en un circuito? ¿No? Explicar cómo fluye la 8, la corriente eléctrica en un circuito. Más o menos ya lo habíamos dicho también eso. Lo tienen ahí donde Depende lo del eléctrico. sentido literal o del sentido No, no te escuché, ¿cómo? que depende de qué nos refiramos, si del No, no, sentido cuando literal. habla de la corriente eléctrica acá en particular, cómo fluyen los electrones, se refiere a eso, ¿sí? Sabemos que para todo lo que sea resolución de circuitos, ¿sí? Y explicación de leyes que tienen que ver con la electricidad, usamos el sentido convencional. Eso está descartado ya, ¿sí? Pero acá en particular, ¿cómo fluye la corriente eléctrica? Con la corriente real, digamos, ¿no? Con el sentido real, eso es lo que preguntaba. Ah, Eh, bueno. lo van a encontrar acá donde dice circuito. ¿Sí? A continuación del circuito les dice acá. Ahora podemos estudiar cómo fluye la corriente eléctrica en el circuito. Acá lo van a encontrar. ¿Sí? Lo primero que van a encontrar es el generador, que mediante algún uso de una energía separa las cargas en su interior. O sea, gracias a la energía con que funciona el generador, que es lo que viene ahora después en la próxima, las formas de producir electricidad, ¿sí? El generador, gracias a alguna energía electromagnética, energía química o algún otro tipo de energía, lo que hace es separar cargas. Con lo cual vos vas a tener, ¿sí? Un borne positivo y un borne negativo. Podríamos decir, un defecto de electrones de un lado, carga positiva, y un exceso de electrones, carga negativa, ¿sí? Ahí se produce una separación, digamos. Gracias a esta fuerza, a lo que se llama la fuerza electromotriz, FEM lo vamos a denominar, que es una de las magnitudes que vamos a estudiar en el próximo tema, la fuerza electromotriz. Los electrones son arrancados, ¿sí? Del borne positivo y llevados al borne negativo para producir y mantener esa diferencia de carga eléctrica, ¿no? Eso lo produce la fuente, el generador, como le dice acá, ¿no? También lo podemos pensar como la fuente, que eso lo hace gracias al uso de alguna energía. Podríamos decir como que la fuente, el generador, es el que convierte algún tipo de energía en energía eléctrica, ¿sí? Y tener energía eléctrica, ¿qué es? Es tener una diferencia de cargas. ¿Qué sucede? Los electrones van a querer ir a, digamos, a neutralizar la carga positiva que está en el positivo, ¿no? La falta de electrones que hay en el positivo, los electrones van a querer ir a cubrirla. Si encuentran algún camino, van a querer llegar. Ahora, ¿por qué no van por la fuente? ¿Por qué no van por la propia fuente? De acá, si es el camino más corto, es ese. Es ir del positivo al negativo por dentro de la fuente, por dentro del generador. Bueno, está ahí la FEM que no deja que vuelvan. ¿Sí? Esa FEM, esa fuerza electromotriz se llama la FEM. Fuerza que mueve los electrones, no permite que vuelva y que se mantenga esta diferencia de potencial entre el positivo y el negativo. Diferencia de cargas, perdón, entre el positivo y el negativo. ¿Sí? Eso es gracias a la FEM. Ahora, ¿qué pasa? El único camino posible que tienen los electrones es empezar a circular por los conductores y recorrer todo el circuito. Eso es pensando en el sentido real, ¿no? Pensando en cómo se van a mover los electrones. Del negativo hacia el positivo. Entonces, como dice la explicación, ¿sí? Le borramos esto. O sea, algún tipo de energía tiene el generador que separa las cargas interior gracias a la fuerza electromotriz o FEM, como lo nombra acá.
tomando electrones de la placa, de una placa y depositándolos en el otro. Tomando electrones de la positiva y depositándolos en la negativa. Eso es gracias a la FEM. La placa donde se arrancan los electrones queda cargada positivamente, obvio, ¿no? Defecto de electrones. Mientras que la placa donde se depositan, ¿sí?, se carga negativamente. Ahí vamos a tener el exceso, formándose los polos, ¿no? Positivo y negativo que tenemos en nuestra fuente, en la fuente o generador. Bueno, la diferencia de cargas o tensión, ¿sí?, creada provoca una fuerte tendencia de los electrones a fluir desde el polo negativo al positivo. Es lo que decíamos recién. O sea, si encuentran algún camino, los electrones van a querer ir a cubrir esos huecos, ¿sí?, que están en el positivo, ese defecto de electrones del positivo. Es casi un repaso de lo que ya vimos, ¿no? Entonces, por la fuente no pueden ir. Entonces, si vos cerrás el circuito, como está acá cerrado, ¿sí?, los electrones van a encontrar otro camino, que es a través de los conductores, ¿sí? Y van a querer ir y van a lograr llegar al positivo. Pero ¿quién está en el generador? Está la FEM, que vuelve a arrancar electrones del positivo y los vuelve a mandar al positivo. Mientras el generador esté funcionando, digamos, o la pila esté cargada, ¿sí?, o la batería esté cargada, va a pasar eso. En la batería o en la pila o en el generador o en la fuente vas a tener la FEM. Esos electrones que llegan al positivo los vuelve a arrancar para mantenerte esa diferencia de potencial, ¿sí?, entre el positivo y el negativo, esa diferencia de cargas en principio, ¿sí? La diferencia de cargas, entonces, creada provoca una fuerte tendencia de los electrones a fluir desde el polo negativo al positivo, ¿sí? Pero no pueden hacerlo por el interior del generador, ya que el efecto de la FEM es mayor que la tensión establecida entre sus bornes, ¿sí? O sea, la FEM produce lo que llamamos en el circuito la tensión. En el próximo tema los vamos a profundizar un poquito más, estos conceptos, ¿sí? Produce la tensión, pero siempre la FEM, ¿sí?, podríamos decir que es infinitesimalmente más grande que la tensión, ¿sí? Entonces la FEM no dejaría que los electrones por dentro de la fuente vuelvan al positivo. Hace lo contrario la FEM. Los arranca del positivo y los deposita en el negativo, ¿sí? Ahora, eso produce en el circuito algo que se llama tensión o diferencia de potencial, ¿sí?, que le va a permitir a los electrones, bueno, fluir por el otro camino, ¿sí?, como dice por acá. No puede hacerlo por el interior de la fuente, ¿sí? El único camino posible entonces para que los electrones puedan fluir desde el polo negativo al positivo, ¿sí?, o sea, puedan fluir desde el negativo al positivo y compensar las cargas, será a través del conductor, atravesando el receptor para llegar al polo positivo. O sea que en el camino se van a encontrar con lo que yo conecté a mi circuito, con lo que llamamos la carga, ¿sí?, lo que vos conectás para lo que hiciste el circuito. Este circuito aparentemente se hizo para que se encienda esta lamparita, ¿sí? Por lo tanto, van a circular por los conductores atravesando la carga, ¿sí?, y volviendo por los conductores al positivo. ¿Qué más? La FEM del generador sigue separando electrones y manteniendo la diferencia de cargas eléctricas. Los electrones seguirán fluyendo por el circuito, tratando de compensarla, creando de este modo un movimiento continuo, ¿sí?, completándose así lo que se conoce como el circuito eléctrico. O sea que esto va a funcionar mientras el circuito esté conectado, ¿sí?, o mientras la fuente, ¿sí?, tenga la capacidad, digamos, ¿no?, de producir esa FEM, o tenga esa FEM para producir esa diferencia de cargas, ¿sí? ¿Está claro eso, cómo fluye? Creo que ya lo tenían claro antes, con todo lo que habíamos explicado anteriormente, ya estaba claro eso, ¿no? ¿Qué es este 5? ¿Qué sería este 5? Claro, se refiere a lo que habíamos puesto como 5 acá, ¿no? Elementos de protección. En ese caso en particular, eso que ven ahí... ¿Cómo? ¿Sería la resistencia, profe? No, 5 no es una resistencia, sería un fusible. Elemento de protección. No, bueno. Es un elemento de protección, un fusible, así se representa un fusible, ¿sí? ¿Se acuerdan que les he dicho que no se usan más ahora en las casas los fusibles? Pero antiguamente no existían las llaves térmicas. Y lo que se usaba, las termomagnéticas, las térmicas, antes de eso se usaban tapones, que se llamaban, que son fusibles, ¿sí? Eran elementos cerámicos que dentro tenían un cablecito de cobre,
¿sí? Que cuando había un cortocircuito y una elevada corriente por la instalación, ¿sí? Lo que se cortaba primero era ese cablecito, ese alambrecito de cobre, antes de que se queme un cable, ¿sí? Pero digamos que no protege a las personas eso, ¿sí? Solo protege la sobrecarga del circuito, que no se te queme todo el circuito, pero el tiempo en que se tarda en quemarse, ¿sí? No es suficiente para que a vos, si tocaste algún cable de estos en mal estado, digamos, pase la corriente, una gran corriente por tu cuerpo y pueda, ¿sí? Ya con algunos miliamperes se puede detener tu corazón, así que hay que tener cuidado. Pero bueno, es una forma de simbolizar un elemento de protección del circuito, lo que serían los fusibles, ¿no? Ahí con 1, 2, 3, 4, 5 está mostrando los mismos elementos que vos veías en el circuito anterior, que era más real, digamos, más con los elementos reales, ¿no? Esto, 5 es esto. Eso sería el fusible. Bueno, ¿alguna consulta? No, profe. No. Formas de producir electricidad. ¿Conocen alguna forma de producir electricidad? La forma hidráulica, la eólica. Esas son las energías primarias. Esas serían las energías primarias que se utilizan en la generación de energía por fenómenos electromagnéticos. O sea, una de las formas sería a través del electromagnetismo, ¿sí? Esa sería una de las formas. Acá las tienen todas. Ahora las vemos. Quiero que primero hablemos de lo que ustedes conocen y después a lo que vamos, a los distintos métodos, digamos, ¿no? Métodos en que se puede generar energía eléctrica, ¿sí? Yo puedo generar energía eléctrica a gran escala, ¿sí? Para alimentar una ciudad o todo un país, en definitiva. Puedo generar energía eléctrica para alimentar mi casa, podría ser también, ¿no? Cuando se corta la luz, cuando se corta la energía eléctrica, digamos, ¿no? Alguno puede tener un grupo electrógeno y generar para su propia casa, ¿no? O negocio, o fábrica, digamos, ¿no? Si es una fábrica puede tener un grupo electrógeno, un hospital también, un grupo electrógeno para generar energía eléctrica en gran escala, podríamos decir, ¿sí? Pero también puedo generar energía eléctrica de otras formas, también a gran escala algunas, y otras para unos usos específicos, ¿sí? De poca cantidad de energía eléctrica, podríamos decir. No todos son para usar a gran escala. Ustedes me decían la energía hidráulica, la energía que más me decían eólica. ¿Puede ser? Costas, ¿era? La ¿No? energía solar. Sí, profe. ¿Qué otra energía me decían? La energía solar. Energía solar se puede utilizar, ¿sí? La energía nuclear, ¿sí? Pero todas esas energías se utilizan para mover un generador eléctrico, ¿sí? Que mediante fenómenos electromagnéticos produce la electricidad. O sea, todas esas que me nombraron, las energías, son energías primarias que se llaman, ¿sí? Profe. Que te permiten a vos mover, o sea, transformar esa energía primaria, la hidráulica, la térmica, en el caso de solar, o la térmica en el caso de una reacción nuclear, o la fuerza del viento, ¿no? La energía del viento en el caso de la eólica, pero todas terminan como una energía mecánica de rotación para mover un generador eléctrico. Y ese generador eléctrico, semejante, ¿sí? Pero más grande generalmente, al que podemos tener en un grupo electrógeno, ¿sí? Que con fenómenos electromagnéticos, o sea, gracias al electromagnetismo, produce la energía eléctrica, ¿sí? Lo que conocemos como la corriente alterna. Esa es una forma de producir, o sea, a través del electromagnetismo o a través del magnetismo. Esa es una. Profe, Sí, decime. que la energía, la electricidad estática, ¿puede ser? No, sí, la energía, como fenómeno eléctrico también la estática es una forma de generar energía eléctrica, ¿sí? Pero no energía eléctrica para su consumo. Acá estamos pensando en energía eléctrica para consumirlo, ¿sí? Y hacer algo. En general la electricidad estática no se produce, ¿no? Es un fenómeno que existe, ¿sí? Y que tiene que ver con la electricidad. Y tiene que ver con el tema de cargas eléctricas quietas, por eso es como corriente electrónica, no es corriente electrónica, sino generación de energía eléctrica del tipo electrostática, ¿sí? Pero eso no estaría en nuestra lista, porque acá hablamos de
generar energía eléctrica para después obtener la corriente eléctrica. ¿Sí? Perdón, profe, se me salió sin querer. Sí, no hay problema, Rodríguez. No hay problema. El tema que yo los vea, que no tengo la lista acá a la vista, espera que la abro. Justo vi el mensaje de Zoom que me avisó que había alguien esperando. Acá está. Espera un segundito. Ahora sí, por la duda que haya alguno esperando. A veces yo me concentro en la explicación, ¿viste? Y no puedo estar pendiente de la lista de alumnos. Pero ahí, bueno, justo me avisó y lo vi. Entonces, ¿alguna otra forma? La estática la sacamos de la lista, digamos, ¿no? ¿Alguna otra forma? En el caso de las pilas, las baterías de los autos, por ejemplo. Química. ¿Cómo? Química. Química. Ahí mediante reacciones químicas se produce también electricidad. ¿Alguna otra? Hay más, ¿eh? Me dijeron algo del sol, ¿no? Algo del sol me dijeron. La energía solar. Claro. ¿Y cómo se usa esa energía solar? A ver. Por los rayos ultravioleta. Con los rayos ultravioleta viene el calor, ¿sí? Mayormente, rayos ultravioletas, ¿sí? Radiación, ¿sí? Que viene del sol. ¿Y cómo se aprovecha eso? Porque hay dos formas distintas. ¿Sí? Una sería con esa radiación, que es calor en definitiva, que nos llega del sol, con un sistema de espejos, apuntarlos hacia un tanque con agua para producir vapor. ¿Sí? Hay como si fueran parques, ¿sí? Con espejos, ¿sí? Son campos enormes con espejos que se usan en España, en China se usan mucho. Con espejos van girando los espejos, ¿no? Van concentrando toda la radiación solar en un punto. Como si agarraras una lupa, ¿no agarraron una vez una lupa y quemaron un papel? Sí. Bueno, algo así sería, ¿sí? Concentran todos los rayos de la energía solar, ¿sí? La radiación solar, en un punto para calentar agua. Para calentar agua y producir vapor. Con el vapor se pueden mover turbinas. Y la turbina puede mover el generador eléctrico. Pero esta forma, digamos, de aprovechar la energía del sol es la misma que podemos tener en una central nuclear. O sea, por fenómenos electromagnéticos después se produce la energía. Pero hay otra forma de obtener energía eléctrica con la luz del sol. ¿Cómo es? También la termoelectricidad a través del gas natural, el petróleo y el carbón. Pero sigue siendo, la producción de energía eléctrica ahí sigue siendo electromagnética. Claro, porque el petróleo, ya sea líquido, gaseoso o ¿sí? algún combustible sólido, se usa para producir calor. Para que lo quemamos, digamos, y producimos calor. Ese calor se utiliza para producir vapor. Y el vapor se utiliza para mover turbina. Y la turbina mueve el generador que por fenómenos electromagnéticos produce la energía eléctrica. Estábamos en la misma que al principio. O sea, todas las convencionales que ustedes conocen, ¿sí? En general se utilizan para producir energía eléctrica por el fenómeno electromagnético de inducción, que se llama. ¿Sí? Pero el sol se utiliza de otra forma, y la saben. Se utiliza mucho modernamente. ¿Sí? En lugares por ahí donde no llega la energía eléctrica, se puede poner ¿qué cosa? Donde no llega la red eléctrica. Paneles solares. Los paneles solares, los famosos paneles solares, ¿sí? O celdas fotovoltaicas. ¿Sí? Son placas, ¿no? Generalmente rectangulares, hechas con ciertos materiales semiconductores. Está explicado acá en el texto. Ahora vamos. O sea que pueden producir energía eléctrica gracias a la luz solar. ¿Sí? A la energía del sol, pero ya no como energía térmica, ¿sí? ¿Sí? Sino como luz. Vieron que, no sé si los vieron, se usan en las casas, en algunas casas arriba tiene los paneles solares, ¿sí? Para producir energía eléctrica, poder almacenarla en baterías y después consumirla. Pero ya no son, en general no son para grandes usos, sino para usos más particulares. Aunque hay parques de paneles solares, no sé si vieron en algún video, algún documental, ¿sí? O sea, campos enormes donde hay paneles solares, de esos paneles solares, y producen energía eléctrica ya para pequeñas ciudades, podríamos decir, ¿sí? Pequeñas poblaciones, más que para toda una ciudad. El tema es que los paneles solares son muy caros, ese es el problema que tienen, ¿no? O sea que a través de la luz podemos producir, a través de la luz del sol básicamente, podemos producir energía eléctrica por el magnetismo, por fenómenos magnéticos, a través de reacciones químicas,
podemos producir electricidad, en el caso de las pilas, las baterías, ¿sí? ¿Alguna otra? Hay dos más. La mareomotriz, la de los mares. La de No, las eso montañas. tiene que ver con energías primarias. Ahí seguimos con el mismo tema con que arrancamos. Es otra forma más de magnetismo, sí, termina siendo de magnetismo. ¿Sí? Porque la diferencia de mareas, la mareomotriz, una central mareomotriz trabaja con los desniveles que tiene la marea en el mar, ¿no? Hay lugares donde el desnivel de la marea, ¿sí? Porque el mar sube y baja en función de la atracción de la luna, ¿no? Entonces, donde hay mucha diferencia, se puede aprovechar ese salto, o sea, se puede aprovechar cuando la marea está alta, ¿sí? A llenar, por ejemplo, llenar un dique con agua. Cuando empieza a bajar la marea, se cierra el dique. Y después esa agua, al caer, puede mover una turbina, ¿sí? Y esa turbina mover al generador eléctrico, que por fenómenos electromagnéticos genera energía eléctrica. Estamos de vuelta en el de magnetismo, digamos, ¿no? Hay otra que aprovecha el movimiento de las olas, no sé si lo vieron alguna vez, ¿sí? Aparte de las mareas, usar el movimiento de las olas. Y con ese movimiento, a través de un mecanismo, mover también un generador. Pero todas estas que estamos diciendo, lo que hacen es mover un generador eléctrico. Una máquina eléctrica, que es el alternador, ¿sí? Ya sea que la mueve un molino de viento, ¿sí? Un generador eólico, o la mueve la marea del mar, o lo mueve el vapor a alta temperatura, o los gases a alta temperatura. Entonces esas siguen siendo magnéticas. La generación es magnética. Profe, ¿Sí? ¿puede ser la energía producida por biomasa? Pero seguimos en lo mismo. ¿Es igual? Sí, la Y energía creo de que la lo biomasa, otro ¿sí? Generalmente se producen gases en la biomasa, o se puede combustir, se puede hacer combustión de la biomasa también, depende de su origen, pero generalmente se utiliza la biomasa para generar gases, y esos gases se queman, ¿para qué? Para calentar agua, producir vapor, y el vapor mover una turbina, y la turbina mover un generador eléctrico, ¿sí? Pero siguen siendo magnetismo. Bueno, acá las tienen en el apunte. Se las presento, hay algunas que seguramente tal vez escucharon de algunas de ellas. Formas de producir electricidad, ¿sí? El encargado de producir la electricidad es el generador, ¿sí? Que aprovechando un fenómeno físico o químico, ¿sí? Es capaz de desarrollar una determinada fuerza electromotriz, ¿sí? Que separa las cargas en sus polos. O sea, lo que buscamos es eso, es separar, ¿sí? Electrones entre un polo y otro. O sea, entre un lugar y otro, tener una diferencia de cargas, digamos, un exceso de electrones en un lugar y un defecto de electrones en otro lugar. Y de esa forma yo tengo, si conecto un conductor entre ellos, ¿sí? Un circuito por el cual los electrones van a circular y tengo corriente eléctrica, ¿no? Entonces, con algún fenómeno físico y o químico, yo puedo lograr tener lo que se llama la fuerza electromotriz. Esa fuerza que va a separar las cargas, ¿sí? Que va a dar origen a lo que se llama la tensión, que va a impulsar la circulación de los electrones por el circuito, ¿sí? Por eso, hay varias formas de producir electricidad con las cuales se construyen los diferentes generadores. Entonces, la primera, ¿sí? Por reacción química, la que ustedes dijeron, ¿sí? En este caso, las pilas y los acumuladores, que son las baterías, son generadores que, aprovechando determinadas reacciones químicas, producen la electricidad, ¿sí? Bueno, acá tiene un ejemplo, no importa mucho el ejemplo porque hay que saber un poco de química para entenderlo, ¿sí? Pero básicamente, una batería, por ejemplo, ¿sí? O una pila, podría ser esto que vemos acá. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Fíjense que tenemos acá dos soluciones acuosas, diríamos en química, no sé si manejan la terminología química, si ya la manejan. Una solución acuosa acá, ¿sí? Y otra solución de este lado. Ese medio, generalmente un medio ácido, está en el cual se meten dos electrodos. Acá tenemos un electrodo de zinc. Y acá tenemos un electrodo, por ejemplo, de cobre. O sea que esta es una pila zinc-cobre, sería, ¿no? Y lo que va a suceder acá, a través de las reacciones químicas, es que
En un lugar se van a desprender electrones, ¿sí? En realidad se van a desprender, ¿sí?, como átomos cargados eléctricamente, se van a ir desprendiendo y en distinta medida. O sea, se van a ir desprendiendo átomos de cada uno de estos materiales en distinta medida, ¿sí? Al hacer eso, cada uno de estos electrodos van a quedar cargados con diferentes cantidades de carga. Con lo cual, entre ellos, si yo pusiera, por ejemplo, un voltímetro, esto sería un voltímetro, ¿sí?, me indicaría ese voltímetro que acá, entre este electrodo y este electrodo, si conectara ese voltímetro ahí, me marcaría que hay lo que llamamos una tensión o diferencia de potencial, ¿sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Se pueden fabricar pilas sencillas introduciendo una barra de cobre, que es lo que explicaba acá, ¿sí?, lo que explicaba recién, y otra de zinc en una solución diluida de ácido sulfúrico. Bueno, toda la especificación química, ¿no? Esta es la fórmula del ácido sulfúrico en agua. Por eso es una solución acuosa, ¿sí?, de ácido sulfúrico diluido en agua sería, ¿no? Si se conectan entre ambas barras un voltímetro, este indicará una tensión debido a la reacción química. Y acá te explica qué es lo que pasa en la reacción química. El ácido sulfúrico disuelve ambas barras. Va a disolver las dos barras el ácido sulfúrico. Es decir, que va a tomar el ácido átomos de ambas barras, pasando sus átomos a la solución, ¿ves? Acá lo dice. Átomos de cobre y átomos de zinc pasan de la barra metálica, a la solución, ¿sí?, como cationes pasan, perdiendo electrones al diluirse. Es decir, que no pasan equilibrados esos átomos, ¿sí?, no pasan neutros con la misma cantidad de electrones y protones. En el proceso ese de disolución de la barra, pierden electrones, ¿sí? Bueno, la fórmula en que los perdería sería esta, ¿sí? Vos tenés un átomo de zinc neutro en la barra, esto sería lo que tenés acá, ¿sí? Y cuando se diluye en la solución de ácido sulfúrico puede diluir el zinc, ¿sí? ¿Qué obtenés? Obtenés un catión. No sé si manejan la terminología química. ¿Entienden cuando digo catión? Cuando digo átomo Sí. neutro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo vieron Sí, en claro. química? Bien. Sí, yo lo ¿Sí? mismo. Más o menos. Bueno, va a desprender entonces un átomo cargado positivamente, o sea, un catión de zinc, más 2 electrones. ¿Sí? El cobre, también, la barra de cobre, que al principio era cobre, ¿ves? Cobre cero significa que eléctricamente es neutro, con la misma cantidad de electrones que protones. Cuando se diluye, esa sería la reacción química, ¿sí?, se desprende cobre, un catión de cobre positivo, más 2 electrones. ¿Sí? O sea que se desprenden electrones libres también en la reacción química. ¿Qué sucede? El zinc es más propenso a disolverse en el ácido, ¿sí?, por lo que deja acumulados gran cantidad de electrones en su barra. O sea, ¿cómo se llama? Los átomos del zinc se disuelven más rápido. O más rápido o es más propenso. Es decir, más cantidad de átomos de zinc se van a disolver en la solución, ¿sí? Con lo cual, va a dejar más electrones libres en la barra, como decía acá. Por eso, si se fijan en el dibujo, ¿sí?, del lado del zinc tenés el negativo. Tendrías el negativo. Esperen que borro todo esto. ¿Ves acá el negativo? ¿Por qué negativo? Por ese tema que está explicando ahora, ¿ves? O sea que si esto fuera una pila, ponele, una pila de zinc cobre, ¿sí?, sería la parte negativa. ¿Viste que en la pila vos tenés el positivo y el negativo? Bueno, eso estaría en la parte negativa, en la parte del zinc. ¿Qué sucede con el cobre? Con la barra de cobre pasa algo similar. También se diluye, ¿sí?, pero el cobre es menos propenso a ser disuelto. O sea, se disuelve, ¿sí?, pero no tan rápido, podríamos decir. O sea que es menos propenso. Es decir, para la cantidad de átomos de zinc que se disolvieron, los de cobre van a ser muchos menos, ¿sí? Por eso, en esta barra se acumula mucho menos electrones. El resultado es que la barra de zinc se hace mucho más negativa que la barra de cobre, apareciendo una diferencia de cargas. Por más que Claro. sean negativas las dos, por más que sean Se genera un negativas las dos. defecto. ¿Cómo? Se genera un defecto.
no se genera un defecto en ninguno de los dos. En este se produce un exceso y en este se produce un exceso menor. Ah, claro, sí. Acá lo que nos interesa en electricidad, ¿sí?, es tener una diferencia de cargas. No importa, ¿sí?, si es positiva o si es negativa, ¿sí? Ponele lo siguiente, ¿sí? Ponele que acá tengamos, por decir un número, ¿no?, 10 coulombios de carga. 10 coulombios, ¿sí? 10 coulombios negativos, porque va a quedar negativa esa barra, ¿sí? Y de este lado tengamos una carga eléctrica de, vamos a ponerle otro número, porque si no la resta va a dar justo lo mismo. Una carga de 3 coulombios. ¿Cómo va a ser? Y va a ser negativa también. ¿Pero por qué menos carga en este? ¿Por qué en el de cobre menos carga que en el otro? Porque el cobre se disuelve como más lento, digamos, ¿no? O sea, en un tiempo determinado, la cantidad de cationes de cobre que salen a la solución acuosa, y que quedan en la solución acuosa, es mucho menor que la cantidad de electrones, perdón, de átomos de zinc que salen como cationes a la solución. ¿Sí? Sí. Entonces, acá van a quedar libres menos electrones, acá, que acá. Pero en ambos van a quedar electrones libres, con lo cual la barra va a quedar cargada negativamente. Bueno, esta con 10 coulombios y esta con 3 coulombios. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia que tenemos de cargas entre un punto y el otro? ¿De 7? De 7, ¿sí? De 7. Ahora, si esto fuera la pila real, este, ¿sí?, sería el borne negativo. Y este sería el borne positivo, porque tiene menos carga. ¿Sí? O sea, no siempre el poder que tiene una fuente, el poder, esta FEM que tiene una fuente, lo que produce es una diferencia de cargas entre positivo y negativo. ¿Sí? Yo lo que tengo que tener es una diferencia de cargas. ¿Sí? Si son las dos del mismo signo, no hay problema. También tengo una diferencia de cargas. ¿Sí? Si yo acá conecto un circuito, acá, esto sería la pila, ¿no? Todo esto que tengo acá sería la pila. Si yo conecto un circuito ahí, busco otro color. ¿Dónde está la cosa para dibujar? Acá. Se nos corta, chicos. Ni bien se corta, ingresen de vuelta, ¿sí? Profe. Bueno. Si yo conecto un circuito ahora entre el positivo, ¿sí? Póngale una lamparita, conecto. Entre el negativo y el positivo, perdón, ahí. ¿Sí? La lamparita se va a encender. Va a emitir, va a radiar la luz. ¿Por qué? Porque está sometida a una diferencia de cargas.